Les saludamos con la paz de Jesús. Mi nombre es Daniel David Silva Canales, pastor evangélico, y en esta oportunidad queremos brindarles una reseña de lo que constituyó la Reforma Protestante Evangélica en el siglo XV y XVI. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre John Wycliffe, también conocido como la estrella matutina de la Reforma y el traductor de la Biblia. Entonces el tema es la Iglesia Protestante Reformada. Los cristianos evangélicos protestantes chilenos tenemos raíces profundas, no partimos de cero. Somos la Iglesia de Dios, tenemos memoria histórica, tenemos mártires, la cual es también la memoria de los pueblos, incluida la memoria de nuestra misión que está injerta en la Iglesia que resurgió victoriosa y renovada en la Reforma. Un hombre sin memoria es un ser desorientado, desconocido para él mismo y fácilmente manipulable por cualquier lobo. En tanto que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos interesa saber de dónde venimos, qué factores o circunstancias han determinado lo que somos actualmente y lo que llegaremos a ser. Como cristianos protestantes reformados somos herederos de la reforma realizada por John Wycliffe, John Hughes y Martín Lutero en el siglo V y XVI, y fortalecida por Juan Calvino y una falange de reformadores y mártires, y por ello también herederos de la Iglesia Apostólica de Pentecostés. Esto nos hace responsables de una identidad consciente, de conocer y amar y saber quiénes fueron y lo que hicieron nuestros antepasados en la fe. Como habíamos señalado, veremos al primer reformador, que es John Wycliffe, también conocido como la estrella matutina en la Reforma y como el traductor de la Biblia. También veremos a John Hughes, más conocido como el Ganso, quien señala y dice: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Es un dicho de John Hughes, el gran reformador. Y por supuesto el último personaje que vamos a ver en estas tres series de videos es don Martín Lutero, cuya gran frase, ¿cierto?, es: el justo por la fe vivirá. Estos reformadores trajeron un avivamiento a la iglesia extraordinario que recorrió el mundo entero. Siempre Dios ha traído avivamientos a las iglesias. Él nunca se ha olvidado de su iglesia amada. Siempre que ésta se aparta de las sendas antiguas, Dios levanta hombres para encender el fuego de la iglesia. Así descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Dios envió a alguien. Así pasó en el siglo IV con Agustín de Hipona, y hasta llegar a los reformadores que hoy veremos que Dios los levantó en medio de las sombras y de la oscuridad de la Iglesia Católica. Hombres encendidos con el Espíritu Santo, hombres de fuego, hombres preocupados por la oración y la lectura de la palabra. Los grandes avivamientos han venido por hombres que han salido de la misma iglesia, no ignorantes, no fanáticos, hombres estudiosos profundamente de la palabra, que dedicaron su vida a la palabra de Dios. Ellos fueron a las universidades para aprender más de ella. Fueron grandes maestros, grandes teólogos, rectores de universidad, hombres de altísima autoridad moral e intelectual. Fueron consejeros de reyes, amaban las palabras, la estudiaban de noche y de día y la convirtieron en su empuje, en su lámpara, su brújula, en su fuego, en su luz, en su poder, y la pusieron por obra en su vida. No solo teoría, sino práctica, no solo intelectual, sino también verdadera, real y auténtico poder de Dios. Bien, aquí está John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, y el primer personaje de los tres que veremos es este famoso hombre de Dios
y también conocido como el traductor de la Biblia del lenguaje del latín al lenguaje común del pueblo de Inglaterra. John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, nació en Yorkshire, Inglaterra, alrededor del año 1330. A los 30 años vino a esa nación la plaga de la peste negra, que clavó sus garras sobre Inglaterra en 1349. Cuando terminó la plaga, Inglaterra había perdido casi la mitad de su población. Y John Wycliffe, la mayor parte de su vida, transcurrió en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser famoso por su lógica y erudición. Allí se le conoció como un hombre dotado de una mente privilegiada, dispuesto a seguir sus argumentos con toda perseverancia hasta sus últimas. John Wycliffe atacó las siguientes doctrinas de la Iglesia Católica. Primero, atacó las confesiones. Los católicos instruían a sus fieles que fueran a confesar sus pecados a un sacerdote para ser perdonados. Y les enseñaban que los sacerdotes u obispos eran los únicos que tenían poder para limpiarlos de sus maldades y de sus pecados. Después de ella la confesión, el sacerdote imponía varios actos de penitencia que el pecador debía realizar para recibir el perdón completo. Wycliffe escribió al respecto: no es la confesión al hombre, sino a Dios, verdadero sacerdote de las almas. La confesión ante los hombres no fue ordenada por Jesús ni por los apóstoles, porque de los 3,000 hombres y mujeres que se volvieron a Cristo en la primera predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, ni uno de ellos se confesó con un sacerdote. Segundo, atacó la absolución. Los católicos enseñaban que solo los sacerdotes u obispos podrían liberar a una persona de la culpa del pecado, simplemente diciendo: te absuelvo de todos tus pecados. Muchas veces se pagaba por la absolución. Wycliffe escribió: no hay mayor herejía que la que un hombre crea que es absuelto de pecado si da dinero, o por el hecho de que un sacerdote imponga sus manos sobre su cabeza y le diga: os absuelvo. Debemos arrepentirnos en nuestros corazones, de otro modo Dios no nos perdona nuestros pecados. Tercero, y este punto es muy relevante porque siempre creemos que solo Martín Lutero atacó las indulgencias y planteó sus 95 tesis. John Wycliffe planteó 45 tesis contra las indulgencias, más de 100 años antes que Lutero. Entonces se comenzó a tergiversar su aplicación de las indulgencias cuando aparecieron las indulgencias de jubileo, que eran un recuerdo de las antiguas peregrinaciones que se hacían a las basílicas de los apóstoles, y que esta peregrinación borraba los pecados temporales de quienes hacían esta peregrinación. En el jubileo de 1300 había dos sacerdotes que recogían las limosnas de los fieles con un rastrillo para ingresarlas al tesoro pontificio, porque el Papa lo consideraban erróneamente el sumo sacerdote. Además, estos jubileos se comenzaron a llevar a las casas particulares. Se estableció de quien pagaba el dinero que costaba el viaje a Roma, es decir, le daba el dinero a la Iglesia Católica por el costo del viaje, podía disfrutar de todos los beneficios de esta peregrinación. Estas indulgencias fueron básicamente creadas como un método para recaudar fondos y así mantener al Estado Vaticano sin deudas o para pagar las excesivas deudas en que la Iglesia ya había incurrido. Se enseñaba que por medio de un pago las almas de las personas obtenían la indulgencia, comprando así su salida del purgatorio, que era un lugar intermedio antes de llegar al paraíso. Su mayor obra, la de John Wycliffe, fue la de traducir la Biblia del latín al lenguaje inglés común, junto con dos de sus seguidores y colaboradores, John Hooke y Nicolás de Hereford. Él se sintió tremendamente inspirado a realizar tal magna y fenomenal empresa, la de la traducción completa de la Biblia.
John Wycliffe decía que la Biblia, ella sola, es la ley suprema que debe regir a la iglesia, al Estado y a la vida cristiana, sin tradiciones y estatutos humanos. Wycliffe sentía un enorme peso por la gente común. Se daba cuenta de que si conseguían una Biblia en su propio idioma, así podían leerla y necesitarían las instrucciones para estudiarla. Así que completó su tarea bosquejando 5 reglas básicas para traducir y estudiar la Biblia. Primero, obtener una Biblia confiable. Segundo, comprender medianamente la lógica de las Escrituras. Tercero, comparar las partes de las Escrituras entre sí. Mantener, muy importante, una actitud de humildad y de búsqueda. Y quinto, recibir la instrucción del Espíritu Santo. En 1382, mientras estaba en Lutherworth, sufrió John Wycliffe su primera embolia. Pero a pesar de ello, continuó escribiendo hasta su muerte en 1384.